A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Muy buenas invernales noches, por lo menos aquí en el ámbito porteño. Una noche así invernal en pleno otoño es ideal para que podamos hablar de literatura, de poesía, de la cultura hoy, del intelecto, y nos está visitando, hemos logrado que esté presente hoy, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, escritor, poeta, gestor cultural, un intelectual del siglo XXI. Juan Villafañe, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Como somos todos parte de una misma institución, me alegra a su vez también poder compartir el programa justamente de la Sociedad Argentina de Escritores y que esté a tu cargo, ¿no? Te agradezco. Bueno, son estos esfuerzos que tenemos que hacer porque, mira la amplia pregunta, pero vos sos la persona indicada para responder. ¿Cómo ves la cultura hoy? Bueno, es un tema sumamente complejo, ¿no? Se puede abordar desde distintos lugares. En primer término, me parece fundamental, yo creo, a propósito de la Sociedad Argentina de Escritores, reconocer que estamos frente a un gran acontecimiento como fue la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y la posibilidad de que la Sociedad Argentina de Escritores esté a su cargo y que el presidente de la Fundación El Libro sea a su vez también el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro Baccaro. Es la primera vez que un escritor asume el liderazgo de la Fundación El Libro y del hecho de hacer justamente una Feria Internacional del Libro. Por otra parte, siempre los escritores, en lo que ha sido la cadena de valores en relación a la industria del libro, no siempre estuvo considerado como corresponde. Yo creo que la posibilidad de que Baccaro se haya hecho cargo de la presidencia de la Fundación El Libro y a cargo de la Feria Internacional del Libro nos ha colocado también en un lugar importantísimo hoy, justamente para todo lo que hace a la actividad cultural, y reconocer que también los escritores podemos ser capaces de gestionar emprendimientos de esta envergadura, ¿no? La actividad cultural, como te decía, o me preguntaba, se puede encarar desde diversos lugares. Si pensamos en un gobierno de la cultura a nivel nacional, de carácter federal, participativo, democrático, ya de hecho lo que nos está faltando es un Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Por lo tanto, la actividad cultural se ha dejerarquizado al pasar a ser de nuevo una secretaría. En algún momento yo trabajé intensamente en el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, y lo seguimos haciendo en FATRAC, con la idea de crear una ley federal de cultura, ¿no? Una ley federal de culturas. En su momento, hace alrededor de unos 10 años atrás, tuvimos un gran debate nacional en todo el país, en asambleas participativas que fueron desde las comunidades indígenas a las bibliotecas populares, desde todos los teatros argentinos a las vidas académicas y universitarias, debatiendo lo que debería ser un modelo de gobierno de gestión cultural, ¿no? Que permita justamente democratizar la cultura, la participación del Estado en la actividad cultural, reconociendo un presupuesto que pueda ser gestionado, administrado en ese momento por lo que era todo un organismo de carácter federal. Eso lo pensamos para que en el conjunto de la vida cultural estuvieran a su vez también en el ministerio inclusive representados los distintos institutos, ¿no? Claro. La cultura está organizada como gobierno desde un ministerio, pero a su vez también tiene distintos institutos que son fundamentales, como el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional de la Música,
y otras instituciones que forman parte de este gobierno de la cultura que hasta hace poco lo teníamos integralmente funcionando, ¿no? En este momento, además de hacer falta otros institutos como el Instituto Nacional de Danza o el Instituto Nacional del Libro, que es algo también que la Sociedad Argentina de Escritores ha estado discutiendo, de poder generar un gobierno del libro en donde justamente estén todos los sectores representados y entre otros justamente los propios escritores. Es una deuda que tenemos también el propio sector con lo que hace a la industria del libro. Pero bueno, en este momento tenemos también un Instituto Nacional de Música. En este momento hay una institucionalidad que todavía está muy lejos de poder ser construida por las condiciones que hoy tenemos, ¿no? Y esta idea de que la cultura es un gasto, de que el Estado no debe intervenir en la actividad cultural, bueno, es un gran error, ¿no es cierto? El Estado es, de hecho, del conjunto de los argentinos. El Estado está conformado por el conjunto de la sociedad, por lo tanto, todo lo que el Estado haga para respaldar la actividad cultural debe ser como un derecho, una necesidad que tenemos todos los ciudadanos. Por lo tanto, las políticas con la idea de desarmar o desalentar o desarticular entidades como la CONAVIP o el Fondo Nacional de las Artes o el Instituto Nacional del Cine o el Instituto Nacional del Teatro es realmente muy desalentador. Yo creo que hay un error muy, muy grave por parte de este gobierno en desatender, desalentar, desactivar todo lo que es la vida institucional de la cultura, que tiene además historias extraordinarias, ¿no? Como ha sido el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y después todo lo que se deriva de todo lo que es la producción cultural asociado, ¿no? Las entidades de gestión, como SADAIC, como Argentores, que son justamente entidades que además recaudan de lo que implican los derechos de autor, importantes cifras para distribuir entre sus asociados o a aquellas personas a las que les corresponde. En fin, creo que toda la desarticulación es muy, muy grande y además hay que pensar otra cosa, que la cultura además genera riqueza, que tanto la producción de todo lo que es tangible como intangible genera riqueza. Hoy las imágenes, las palabras no solo tienen un valor de uso, sino también tienen un valor de cambio, ¿no es cierto? Si uno se imagina en las redes y piensa en Google, en un motor de búsqueda como Google, las palabras no solo se transitan allí como servicio, sino también además se venden. Las palabras son parte del sistema de funcionamiento económico, como las imágenes, como todo lo que hace a lo que circula por Google o en conjunto de las redes. Por lo tanto, la cultura, tanto en la suma de la producción tangible como intangible, aporta al Producto Bruto de manera muy significativa, muy, pero muy significativa, inclusive en algunos momentos comparativamente, por lo que yo recuerdo, ha sido más que la pesca y más que la minería, lo que la cultura aporta al Producto Bruto en la Argentina. Y por supuesto, quizá haya un desequilibrio en los sistemas de producción y quizá la ciudad de Buenos Aires tenga un monopolio mayor de la producción cultural en relación a la industria del libro o a la industria del cine o a la industria de la música, y haya la necesidad, la Ley Federal de las Culturas prevenía la idea de una democratización de los niveles de producción. Pero si nosotros calculamos los niveles de producción instalados en todo el país, esa capacidad de producir riqueza que tiene la cultura y de ofrecer trabajo, no solamente producir bienes culturales y distribuirlos, el libro, la película, el disco, sino además que esa producción sea equitativa, democrática en todo el país, indudablemente podría generar aportes también a esa riqueza. O sea que la cultura produce riqueza, ofrece trabajo y forma parte de nuestra soberanía, ¿no? Por lo tanto, esta desarticulación que se está implementando, o desaliento, o retirar presupuestos o quitar subsidios a la actividad cultural es un gran error, ¿no? Mientras te escuchaba, recordaba, jueves de la semana que viene es 13 de junio, Día del Escritor, en homenaje a Leopoldo Lugones. Y estaba recordando que el estatuto de la SADE, el original
y el actual, porque esto no se cambió, una de las primeras cosas que dice: la Sociedad Argentina de Escritores existe para defender los derechos gremiales del escritor. Fíjate el término que utiliza, gremiales, entendiendo que lo que iba a ser esa Sociedad Argentina de Escritores que se estaba fundando es un gremio, el gremio de los escritores. Entiendo que eso, y lo hemos hablado bastante con Alejandro Baccaro, eso es una de las deudas que nosotros tenemos con nosotros mismos. También, en algún momento, en la primera presidencia de Alejandro Baccaro, en la SADE, hicimos un anteproyecto, no avanzó en el Congreso de la Nación, para que la Sociedad Argentina de Escritores fuera la recaudadora de los derechos de autor, como hace, vos mencionaste, SADAI con la música y Argentores con teatro, radio, cine, televisión. Y en ese sentido, te escuchaba hablar de lo que señalaba sobre la idea que algunos tienen de la cultura. En el caso de los escritores y de los poetas, peor, vos me confirmarás o no, hay una idea como que escribir es un hobby. Entonces, bueno, le lees el poema a los amigos, escribís algún ensayo o algún cuento, una novela, a ver si te la presentan en un concurso, lo que fuera. Pero vos trabajás, vivís de otra cosa. Y yo escribí hace años, justamente por un 13 de junio, titulé Trabajo de escritor. Claro. El trabajo intelectual es un trabajo como cualquier otro tipo de trabajo de diverso índole, naturaleza, como puede ser el trabajo científico o académico, y el trabajo literario es un trabajo intelectual que debe ser considerado como tal. Indudablemente es, digamos, de alguna manera, hablando esto, como decíamos antes, de la cadena del valor en la industria, comienza con el escritor. Claro. Comienza con el escritor. Yo creo que, como vos muy bien decís, los escritores tenemos una deuda con nosotros mismos en relación a lo que han sido otras entidades recaudadoras de derechos de autor, como los dramaturgos, o como los guionistas, o como los músicos, que lograron colocar desde hace mucho tiempo un valor justamente al derecho de autor, ¿no es cierto? La entidad Sociedad Argentina de Escritores no pudo llevar adelante esa acumulación primitiva, digamos, constitutiva, como lo hicieron otras entidades recaudadoras del derecho de autor. En algún momento, como vos muy bien lo decís, siempre estuvo pendiente para la Sociedad Argentina de Escritores resolver este tema, ¿no?, entre los propios escritores, de tal manera que sea la propia Sociedad Argentina de Escritores la que recaude el derecho de autor y la que intervenga en el conjunto de la industria del libro como forma de recaudar. También está, por otra parte, el derecho de autor indirecto, ¿no?, que también se produce de manera muy importante a través de lo que es los medios de comunicación, o en radio o en televisión, el uso, digamos, de lo que pueda ser determinado tipo de autor, ¿no es cierto? Y ahora hay que agregar, yo creo, además de la industria del libro y además de los medios de comunicación tradicionales, gráficos, televisivos, radiales, lo que es el sistema de las redes. Las redes, claro, las redes, exactamente, todo lo que es en esta era digital, todo lo que es el sistema de plataformas y diversos tipos de redes, deberían también, ya sea de manera puntual o como de manera colectiva, también ofrecer, ¿no es cierto?, un importe a lo que corresponde como derecho de autor. Es un tema complejo. Yo tengo entendido que la Comunidad Económica Europea lo resolvió y hay como un aporte que hacen las empresas vinculadas a los sistemas de digitalización y de redes y de plataformas que establecen un porcentaje de sus recaudaciones a los derechos de autor colectivos, ¿no? Es un tema complejo porque, bueno, también allí hay otro tema más, es el derecho de autor, si uno quiere entrar a resolver este tema, y hay cuestiones relacionadas con la soberanía digital y la soberanía del comercio electrónico, que eso está demasiado poco discutido y en general tiene un alto nivel de concentración. En general
las redes funcionan como una gran pirámide, ¿no? Que tiene un altísimo nivel de concentración económico en la punta de la pirámide y hay una gran base social de intercambio y de participación. De alguna manera todos los que somos usuarios aportamos económicamente a ese sistema. Como decíamos recién, en el caso de un motor de búsqueda como Google, ya no solo las palabras tienen, como decíamos, valor de uso, valor de goce, ¿no es cierto?, valor de lectura, sino también tienen valor de cambio, ¿no es cierto?, tienen un valor económico, las imágenes, las palabras, los relatos. Entonces hay un tema ahí con los derechos de autor, tanto en los sistemas tradicionales, en lo que hace al libro, en soporte papel y su circulación, como lo que hace a lo que sea toda la difusión literaria en radio, televisión, y en el tema de las redes también hay una discusión pendiente. Por lo tanto, el derecho de autor sería, digamos, una gran conquista posible, tanto el individual como el colectivo, considerado como corresponde, de tal manera que una entidad como la Sociedad Argentina de Escritores pueda ser recaudadora de derecho de autor y además crecer como entidad, ¿no es cierto? Claro. Sí. Tenemos trabajo para hacer. Hablando de hacer, vamos a hacer la primera pausa del programa y seguimos dialogando con Juan Villafañe, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos dialogando con Juan Villafañe, hablando de las actividades de la Sociedad Argentina de Escritores, y hablando de las actividades de la Sociedad Argentina de Escritores, en estos días comienzan distintos cursos. Uno de ellos a cargo de Juan Villafañe. Mañana miércoles empieza tu curso. Contanos el que se inscribe en el curso, qué encuentra, de qué se trata, qué es, porque la inscripción está abierta hasta último momento, ¿eh? ¿Cómo no? Dentro de la propuesta del menú de cursos que ofrecemos desde la Sociedad Argentina de Escritores, uno está destinado al cuento policial, que lo coordina Vicente Batista, después el tema de las relaciones de los medios con el espectáculo, con el teatro, con el cine, lo maneja Osvaldo Quiroga, y hay una propuesta que se programó para más adelante, que es la que tiene a su cargo Alejandro Baccaro sobre la poesía en Borges, ¿no? En lo que hace a mi propuesta está relacionado con la experiencia poética. Ajá. La experiencia poética, el hacer poético en la historia literaria de América Latina y a su vez en la vida cotidiana. Encontrar las relaciones entre lo que es el sistema de producción, de trabajo, con anécdotas, con reflexiones, con distintas polémicas en relación a lo que ha sido todo el trabajo poético literario en nuestra América, y vincularlo fundamentalmente al sentido que tiene la experiencia poética como tal. La experiencia poética, en caso Octavio Paz decía que la experiencia poética de alguna forma implicaba la reconciliación del hombre, voy a agregar a las mujeres, del hombre con el mundo, de las personas, de los hombres y las mujeres con el mundo, ¿no? Ese estado de reconciliación era un estado permanente y necesario, porque nadie puede vivir sin poesía. Inclusive hay mucha gente que no lo sabe. Uh-huh. Hay quienes lo conocen. Nadie vive sin tener experiencias poéticas. Algunos las desarrollan en forma estética. Todo producto estético, todo producto artístico nace de una experiencia poética, indudablemente, ¿no? Algunas veces las experiencias poéticas no alcanzan a tener un resultado estético, una forma estética, igual, no obstante, son experiencias poéticas, y de alguna manera no es una propiedad, una condición solo que puedan vivir los poetas. O sea, no solamente los poetas viven experiencias poéticas. Es importante señalar eso. Claro. No solamente los poetas viven experiencias poéticas, sino todo ciudadano, toda persona
puede vivir una experiencia poética o inclusive una epifanía, que es una de las formas de la experiencia poética, más allá de lo religioso, esa experiencia sensible tan maravillosa que muchas veces se adquiere en la infancia, en la adolescencia, en la primera juventud, pero las epifanías están presentes durante toda la vida, ¿no? Se instalan en la memoria. Para el que no conoce, ¿cómo le definís una epifanía? El que nos está escuchando Sí, dice, ¿de qué me habla Juan? Una epifanía es una gran emoción, una gran aparición, un momento de sensibilidad muy particular, producto de un encuentro de determinado tipo con la naturaleza, con la vida cotidiana. Hay justamente una maravillosa experiencia sobre las epifanías en el caso de Proust, en la novela En busca del tiempo perdido, Ajá. en donde justamente él tenía una vida muy interior y muy reservada, porque como sufría de asma, Sí. no tenía una vida social muy intensa, ¿no? Entonces, las epifanías son esos estados emocionales que tienen una gran impronta en la memoria y sufren un proceso de almacenamiento, de consolidación de ese almacenamiento y de reconsolidación permanente. Ajá. Porque parecen que fueran muy complejas, pero son muy sencillas. Por ejemplo, el perfume al cortar el césped. Eso en general, si uno ha cortado el césped y tiene sobre todo una historia de vida, seguramente cuando vuelva a sentir el perfume del césped, va a sentir indefectiblemente esa relación, ¿no es cierto? Sí. Entonces allí yo hablaba de Proust porque hay muchos ejemplos en Proust, en los 7 tomos que tiene la novela En busca del tiempo perdido. Por ejemplo, hay una experiencia muy, muy hermosa que de alguna manera Raúl Ruiz, el gran cineasta chileno, hizo una película que es maravillosa desde el punto de vista de la experiencia poética, sobre el último capítulo de En busca del tiempo perdido, que es el tiempo recobrado. Ajá. El tiempo recobrado es el último capítulo que hace Proust. Eso es muy importante. Exacto. Como mensaje. Exacto. Entonces uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo uno arriesga como experiencia poética a ir en busca del tiempo perdido? ¿Cómo haces para ir en busca del tiempo perdido y recuperar el tiempo perdido, ¿no? Entonces hay algunas epifanías en las que transcurre la novela, pero por ejemplo hay una muy interesante que recupera Raúl Ruiz, porque ¿cómo se hace, por ejemplo, cuando 4 comensales, está en la película El tiempo recobrado, que hace este cineasta chileno, están los 4 comensales en una mesa y a uno sin querer se le cae la taza al piso de té. La taza de té se destruye totalmente al caer al piso, ¿no es cierto? Ahora, allí transcurrió el tiempo en la caída de esa taza de té al piso. Entonces, ¿cómo se hace para recuperar ese tiempo que se perdió? Entonces, lo que hace magistralmente Raúl Ruiz, esto se puede hacer en el cine, ¿no? Claro. Las formas literarias que tuvo Proust fueron otras. Entonces, él filma y vuelve a refilmar al revés lo que fue la caída y recompone la taza de té y la taza se vuelve a constituir, claro, ¿no es cierto? Claro. En el mismo lugar de la mesa, pero todos los comensales siguen hablando, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante la idea de la epifanía, porque ha habido distintas epifanías. Proust recuerda en la primera novela, en el primer capítulo de la novela, cómo su tía le servía el té y cómo comía las magdalenas, ¿no? Entonces el sentido de comer las magdalenas y servir ese té, hay una potencia de recuerdo de lo que era ese entorno maravilloso, ¿no? Entonces las epifanías son distintos momentos en los cuales uno tiene un encuentro muy sensible y entra en la memoria de uno y se codifica en esa memoria y se recodifica y se reconsolida en la medida que se recuerda. Entonces es imposible olvidarse de una epifanía, que es un momento emocional. Muchas veces también en lo religioso se asocia a determinada aparición, ¿no es cierto?, de determinadas figuras religiosas, ¿no?, de determinado momento de cierta exaltación, ¿no? Pero en general, para llevarlas a la vida terrenal, son aquellas emociones muy profundas que quedan grabadas en la memoria, ¿no? Y de alguna manera condicionan el resto de tu vida.
todos estamos, justamente, muy buena la pregunta, todos estamos constituidos en nuestro inconsciente, en nuestra emocionalidad personal por epifanías. Sí, por muchas epifanías, que algunas tienen mayores niveles de aparición y otras menos, según las circunstancias en las cuales uno se rodea, para decir, bueno, mira, este perfume en la taza de té me hace acordar a mi infancia tal cosa, o a los encuentros familiares, ¿no? O cualquier otra relación tan particular que a uno le hace recordar justamente una emoción personalmente vivida muy intensa. Por otro lado, pensaba, ¿qué humano, desde que apareció el humano moderno, qué humano no se habrá preguntado en algún momento cómo hago para recuperar este tiempo perdido? Exacto, sí. ¿Cómo hago? Así Porque es. vos podés tener la mayor fortuna del universo, no podés comprar un segundo de tiempo perdido. Claro. Tiene que estar en otro orden, en otro nivel, tiene que ser algo... Bueno, quizás... Bueno, esa recuperación, justamente, hay un trabajo muy hermoso con el que yo trabajo en el curso, Ajá. que es la poesía como recuperadora de la memoria, ¿no? Ajá. O sea, que el tiempo perdido puede ser histórico o puede ser ahistórico, puede funcionar solo en el nivel de la emocionalidad, ¿no es cierto? Claro. Y no solamente a través de lo que sería el tiempo, como ocurre cuando vos viajás en tren, frente a la cantidad y sucesión de imágenes que se producen en la ventanilla con el paisaje que circula, ¿no? Vos vas reteniendo cada uno de esos fotogramas como si fuera una película, ¿no? Sí. Y vas memorizándolos, pero ya transcurren en el tiempo. Pero vos tenés un tiempo adentro del tren y otro es el tiempo del paisaje, que ha pasado y ha circulado y ya se ha ido. Pero vos estás presente en ese tren que sigue circulando y sigue transitando a través del tiempo, ¿no? O sea, hay un tiempo que se instala como un estado de la metafísica, del espacio, en un lugar radicado determinadamente, de forma determinada, y otro tiempo en el que vos vas con ese tiempo, ¿no? Que es tu propio tiempo. ¿Eso cómo lo podés aprovechar? Y bueno, de muchas formas, ¿no? Mirá, yo a propósito de eso cuento la experiencia de Ricardo Piglia, a propósito de lo que es el cuaderno de bitácora, ¿no? Sí. Lo que es el cuaderno de poesía, el diario de poesía, ¿no? El cuaderno de un diario que uno pueda llegar a tener, ¿no? Ricardo Piglia llegó a escribir entre toda su vida cerca de 470, 380 cuadernos de bitácora, todos iguales, en tapa negra, donde él escribía sus memorias, ¿no es cierto? Y desde allí iba recuperando gran parte de su literatura, la hacía recordando todas aquellas vivencias, que son distintas experiencias poéticas, ¿no? Que él tuvo, y con las cuales él se hizo una película justamente, ¿no es cierto? A propósito del diario, se llamaba Los Diarios de Emilio Renzi, que era el alter ego de Ricardo Piglia, ¿no? Sí. Porque Ricardo Piglia tenía 4 nombres, Ricardo Piglia por un lado y Emilio Renzi por otro. Por lo tanto, él recuperó gran parte de su literatura y de su obra haciendo este registro, ¿no es cierto? Entonces, uno recupera el tiempo perdido siempre con un tiempo personal que lo habilita a uno. En este sentido, la poesía es un maravilloso registro para ir en busca del tiempo perdido y de la memoria, ¿no? Es una maravillosa experiencia. La literatura en general, ¿no es cierto? No es casual que Proust se haya propuesto escribir justamente sobre el tiempo perdido, ¿no? Y que su último capítulo sea el tiempo recuperado, ¿no? El tiempo recuperado. Yo creo que eso es una maravillosa experiencia poética, ¿no? Y además experiencias poéticas, que creo que estas son cosas interesantes, tenemos todos. Ajá. Pero si todo es una experiencia poética, ¿qué es una experiencia poética? Correcto. ¿No? Entonces, bajo la dialéctica, un poco que decía el gran poeta vanguardista Nicanor Parra, el poeta de la antipoesía, justamente para desacralizar el acto poético, decía, todo es poesía menos la poesía, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, en todo caso, que si todos son experiencias poéticas, bueno, yo he acordado, al menos conmigo mismo, que la experiencia poética, en todo caso, es aquella que se puede resolver estéticamente, ¿no es cierto? Sí. Que hay muchas experiencias poéticas, pero la experiencia poética, en la medida que se corona
como tal, en un hecho estético, ya sea una película, una obra de teatro, un libro, una novela. Es allí entonces donde se puede considerar que esa experiencia poética existió como tal, ¿no es cierto? Y que además hay otro elemento que es muy, pero muy importante cuando uno pregunta la expansión utópica que genera la propia condición de una experiencia poética. Yo esto en el curso lo doy también, en el sentido que hay muchas experiencias poéticas que en la medida que tienen una gran potencia en la emocionalidad, sea individual o en experiencias poéticas culturales o sociales, o inclusive artísticas de una gran envergadura, son multiplicadoras y potencian eso, y la obra adquiere particularidades hermosas. Yo tengo una experiencia con Pompeyo Audibert a propósito de Habitación Macbeth, como una experiencia poética, y la que puede ser, para trasladarnos en el tiempo en otra historia, la que hizo Shakespeare con La Tempestad. Vos calculá que el hombre no viajó en ese viaje, Shakespeare, y pensó en un viaje asociado a la corona, al poder en Inglaterra. Se manifestó con la información que le daban quienes hacían como navegantes de aquellos viajes, y él creó una obra como La Tempestad, donde hay figuras como Ariel, el Rodó, Próspero, que son las figuras que en el transcurso del tiempo y de la historia fueron parte para establecer lo que era el debate simbólico en América Latina. Está el Ariel de Rodó, claro. En algún momento el poeta nicaragüense Rubén Darío dijo que Estados Unidos era Calibán, de alguna manera Próspero siempre de una u otra forma representó al colonizador, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay un debate porque Calibán es un anagrama creado por Shakespeare que es caníbal Caribe. Calibán. Y entonces Calibán era el habitante de nuestras islas, claro, de nuestras tierras, en todo caso, o de nuestro continente, de los pueblos originarios. Claro. Entonces, en ese debate, ¿qué representa América Latina? ¿Próspero, Ariel o Calibán? Bueno, hay un debate al respecto, en donde se considera una u otra cosa. En el Ariel de Rodó hay una reivindicación por el Ariel, por el intelectual, que era el que iba a transformar nuestra América Latina. Hay otros que consideran que Calibán es el representante fundamental de nuestra cultura, ¿no? De una cultura mestiza. Pero fíjate Shakespeare hasta dónde llegó. Exactamente, estaba pensando. Tuvo un sueño, hizo un viaje y llegó hasta estos días. Y después Pompeyo Audibert un día me llama. Antes que me cuente lo de Pompeyo Audibert, vamos a hacer otra pausa y después Juano Villafañe nos cuenta. No? Dale, te cuento. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos dialogando con Juano Villafañe. Antes de que nos cuentes este relato que incluye a Pompeyo Audibert, para los que nos están llamando a la radio preguntando cómo pueden averiguar de los cursos, de este curso que comienza mañana, Juano, busquen en internet www.sade.net.org. Ahí está toda la información de los cursos, toda. sade.net.org. Ahora sí. Muy bien, y te cuento esta experiencia y después te agrego algo sobre la línea argumental del curso que vos me habías preguntado, no te lo respondí. En el caso de esta otra experiencia poética, fue maravillosa. Pompeyo Audibert me trae un día, me dice, Juan, no quiero hacer Macbeth de Shakespeare, tengo el deseo profundo de hacer esta obra y lo quiero hacer con grandes actores, así que trajo un elenco extraordinario de grandes actores, Rodrigo de la Serna, grandes actores argentinos de primer nivel para hacer la obra. Bueno, nosotros lo recibimos, confirmamos la programación y el otro año, cuando ya se iba a estrenar, se produce la pandemia y empieza en marzo este fenómeno que no sabíamos con certeza qué era lo que iba a ocurrir. Y un día me llama Pompeyo desde Mar del Sur, él tiene una casa en Mar del Sur, y me dice, mira Juano, anoche soñé que tenía que ir a estrenar, mejor dicho, a ensayar la obra que iba a estrenar en el Centro Cultural de la Cooperación, Macbeth,
Macbeth, y resulta que bajo las escaleras, voy adentro a la sala Solidaridad, y el único que estaba preparado para ensayar era yo mismo, que además yo tenía que dirigir la obra. Y el resto de los actores había desaparecido. Todo esto en un sueño. En un sueño. El resto de los actores había desaparecido, no estaba, los había tragado la pandemia. Entonces yo me puse a caminar, esto es todo en un sueño. Sí, sí. Se levantó, se puso a caminar por el mar y dijo, ¿cómo hago yo con este sueño? ¿No es cierto? Esto es la idea de la experiencia poética. En este caso, un marco onírico. Claro. Tenía esta epifanía, si se quiere también. Sí. Esta experiencia, bueno, ¿cómo hago yo ahora? Porque, ¿cómo reconstruyo este sueño? No, entonces voy a hacer, Macbeth lo voy a hacer yo solo. Yo voy a hacer cada uno de los personajes, y le puso a ese nombre Habitación Macbeth. Así que él mismo resolvió todos los personajes, que fue una obra maravillosa, una de las obras en cartel más importantes que se dieron hace ya 2 o 3 años, que sigue en cartel y sigue siendo multiplicadora de públicos, ¿no? De todo tipo y naturaleza. O sea que acá hay una potencia extraordinaria en ese sueño onírico. Por supuesto, después hay que instalarla, hay que darle un curso, pero hay una potencia pero original. El mensaje llegó a través de lo inconsciente, el inconsciente del sueño. Bueno, el inconsciente es creativo. Exacto, y esa potencia, ¿no? Y justamente... Y Pompeyo pudo entender que ahí había un material para trabajar, porque otro dice esta tontería. Edgar Bailey, en un gran ensayo que tiene sobre la experiencia poética, estado de alerta y estado de inocencia, él dice que ya esa experiencia poética ya es lenguaje. Claro. Ya es lenguaje. Antes de llevarse formalmente al uso ya de la palabra para crear un lenguaje, ya es lenguaje. Esa gracia de tipo onírica, de ensueño o de la epifanía en sí, la epifanía en sí ya es un lenguaje. Ya es un lenguaje. Entonces, esto es maravilloso para entenderlo, ¿no? Y por otra parte, ¿yo qué es lo que hago con el curso? Yo trabajo... No es un curso es un curso de 4 clases. De 4 clases. Para que sepan que... No es un curso de periodizaciones literarias, aunque yo trabajo con ciertas periodizaciones literarias, voy del modernismo a las primeras vanguardias internacionales, a las segundas vanguardias latinoamericanas en los años 60, a los 80, 90, fin de siglo, hasta la era digital. Esos módulos es el gran telón de fondo del curso. Ajá. Yo cuelgo sobre ese módulo determinadas cosas, digo, para encontrar un curso que tenga una zona de representación, claro, si se quiere, en ese gran telón de fondo, y por lo tanto, cuando me toca el modernismo, bueno, hablamos de la experiencia poética que significó el modernismo, que fue en sí mismo una experiencia poética colectiva en un solo lenguaje, en una sola lengua, ¿no? Uh-huh. La experiencia poética del modernismo fue maravillosa, sincrónica en toda América Latina. Bueno, entonces hablo un poquito, por ejemplo, Rubén, de José Martí. Claro. Hablo de José Martí y de la experiencia poética de José Martí. Entonces toco el modernismo. Por ahí después, si tengo que hablar de las vanguardias, bueno, puedo tocar a Borges, toco un poema, ¿no? Y asocio al ultraísmo y asocio a lo que fue las primeras vanguardias internacionales. Y luego, si me toca hablar de los años 70, 80, bueno, hablo de la experiencia argentina. Hay que tener en cuenta que después del modernismo y con las rupturas que producen las vanguardias a principios del siglo pasado, en 1920, en 1930, los procesos después de reconfiguración de las etapas que se fueron sucediendo no fueron tan sincrónicas, ¿no? Pero no obstante, el segundo movimiento de las vanguardias fue importante, como el coloquialismo acá, los ánsicos en Ecuador, los nadaístas en Colombia, el techo de la ballena en Venezuela, o el corno emplumado, inclusive la antipoesía de Parra en Chile, tuvieron un alto nivel de, si se quiere, de sincronización, pero a medida que fueron transcurriendo las décadas, los procesos se fueron relocalizando mucho más. Así que hablo de los 70, 80, algunas experiencias poéticas allí, y luego hacia fin de siglo y en la era digital, algunas situaciones en el momento contemporáneo en el que estamos viviendo, ¿no? Pero aclaro, no es un curso de periodizaciones literarias ni de la historia de la literatura. Más que un curso, es un taller lo que estás haciendo. Claro, un taller con algunas experiencias que se transmiten como a veces anécdotas, historias. Eso. Hay una situación espejo maravillosa entre Alfonsina Storni y Horacio Quiroga. Ajá, que fueron amantes muy particulares, y una historia espejo donde ella le cuenta cuando
se va a morir Quiroga, o se murió Quiroga, lo que ella misma iba a hacer con su propia vida. Es fabuloso, ¿no? Ajá. Y de ahí sale otras cosas extraordinarias, de esa experiencia poética extraordinaria, sale Alfonsina y el mar. Porque Alfonsina y el mar tiene una potencia en la figura de Alfonsina, Sí. por lo que implica esa figura, pero también por todo lo que fue Alfonsina. ¿Sabes? Entonces vos trabajás a Alfonsina, decís, bueno, ¿cuál es el periodo? Bueno, Alfonsina está al final del modernismo, hace su primer libro en 1916, el día que muere justamente el poeta nicaragüense Rubén Darío, y ahí termina de alguna manera formalmente el modernismo, y ella se incorpora un poco a las vanguardias al comienzo del siglo, ¿no? Entonces es interesante reconocer cómo una mujer lucha por el sentido de género, ¿no?, que tiene que tener la vida de una mujer. Es madre soltera. Sí, claro. ¿Cierto? En aquella y fue época. Fue una de las promotoras de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí, claro, exactamente. Fue una de las promotoras, y creo que tenemos una carta acá en que se recupera, que le escribe, no recuerdo ahora quién, para que pueda cuidar a su hijo, ¿no? Porque Sí, ella sí, se iba sí, de está este en el mundo. archivo de la Sociedad Se Argentina iba a ir de este Escritores, mundo, sí. O sea, entonces yo, ¿qué trabajo? No hablo de la historia completa del modernismo, porque tiene que estar un año, sino toco para aquellos que conocen el modernismo mejor, para los que no los conocen no importa, el curso o no conocen las primeras vanguardias o las vanguardias latinoamericanas, esto está destinado a los que escriben poesía o a los que leen poesía o a los lectores o a los artistas o a los interesados por la cultura en general, como forma de establecer asociaciones y relaciones. Yo trabajo mucho con las asociaciones, de tal manera que como estoy con Alejandro Baccaro y digo, bueno, Borges, claro, lo asocio después al tema de una determinada producción poética en Borges. A propósito de los cursos, los propios cursos son un estado de asociación, por ejemplo, digo Baccaro, Quiroga, Vicente Batista, yo agarro, paso por Borges y hablo de Baccaro y lo que va a ser Baccaro, paso por Shakespeare, que es un experto Quiroga en Shakespeare, y toco Shakespeare, y paso por Batista y toco a Edgar Allan Poe. Correcto. Y de ahí me voy a Abelardo Castillo, que era el gran emulador de Edgar Allan Poe. Abelardo Castillo hasta el año 1974 fue la reivindicación de Poe en alma y vida y cuerpo. Hizo todo lo que hizo Poe. Eso lo decía él mismo, ¿no? Sí, pero qué interesante porque eso no está difundido. Qué bueno que estés Lo único que dijo, a mí me dijo Abelardo, íbamos a la confitería Richmond a tomar, él tomaba por supuesto ginebra y bastante, ¿no? Y whisky. Pero en el desayuno, como no, decían. No, en la noche. Bueno, también a veces. Quienes decían que a veces también. Lo pero vos fijate qué interesante que él, siendo nosotros jóvenes y liderábamos esta idea del gran escritor maldito en Abelardo Castillo, él dijo que hizo todo lo que hizo Poe menos casarse con su prima. Claro. No se pudo casar porque Poe se casa con su prima, ¿no? Sí. Entonces lo único que no pudo hacer es casarse con la prima, después hizo todo. Y en el año 1974 dice Abelardo, voy a dejar de tomar, no voy a tomar más. Y después entonces escribe El que tiene sed. Y entra el síndrome de no escribir, la angustia de no escribir, ¿no es cierto? Entonces Abelardo lee a Sartre, le dice el escritor que no puede seguir escribiendo, debe dejar de seguir escribiendo para después volver a escribir de nuevo todo lo que no terminó de escribir. Interesante, ¿no? Esa idea. Sí. Y allí él tiene un desafío en una novela además te interrumpo para extraordinaria. decir, está señalando, no intentes exigirte a escribir. Exacto. Si la escritura es espontánea, exacto. No podés decir, bueno, todo lo de lunes a viernes, de 14 a 18, hago poesía, cuento, novela, no va así. Tiene que haber algunos también provocadores, inductores del sueño, ¿no? Como se dice, de tal manera que uno pueda romper esa angustia ante la hoja y la hoja en blanco, ante la hoja en papel en blanco, ¿no? Romper esa angustia. Pero lo que también planteaba Abelardo fue otra experiencia poética, deconstruirse, salir de lo que era en relación a Poe e ir a él mismo en su última etapa de su vida cuando escribe El que tiene sed, ¿no es cierto? Sí. El que tiene sed le produce un desafío a él, bueno, no beber, para no seguir bebiendo tiene que pactar con alguien. ¿Con quién pacto para no seguir bebiendo, no? Y ahí hay todo un trabajo muy interesante, una novela hermosa que es El que tiene sed. Digo, son todas experiencias poéticas que son producto de las vidas y de las relaciones que tienen los escritores
con determinados acontecimientos, ¿no? Yo transito por todo ese lugar, y a la idea también de darse lugar de alguna manera para vivir poéticamente, ¿no? Recuperar, porque las vanguardias dejaron grandes conquistas, entre otras cosas, que la poesía es la vida y la vida es la poesía, y que eso hay que asociarlo de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Vamos a hacer ya la última pausa del programa, y después le voy a decir a Juano Villafañe, que acaba de usar la expresión darse lugar. Qué importante y qué difícil en este mundo materialista consumista el poder darse lugar, pero lo desarrollamos después de la pausa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos, vamos rumbo a medianoche en punto. Esta invernal noche de martes estamos dialogando con el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, un intelectual, un hombre de la cultura, Juano Villafañe, que me está acercando acá un libro, El Corte Argentino. Y le pusiste una dedicatoria que más que te agradezco. Bueno, voy a leer. ¿Qué encontramos acá? Son poemas, El Corte Argentino. Sí. Eso es una historia, si se quiere, de familia. Te agradezco enormemente. Es una suerte, si se quiere, de álbum de familia, ¿no? Donde yo, en la segunda parte del libro, recuerdo especialmente a aquellos grandes amigos que yo tuve en la infancia, en la adolescencia, que eran grandes amigos también de mis padres, ¿no? Algunos de ellos, por supuesto, con los que yo tuve experiencias particulares. Viví en la casa de Neruda, en Isla Negra, cuando era niño. Frecuenté mucho a Violeta Parra. Estuve mucho también en muchas reuniones con Enrique Molina. Sí. Hice títeres con Ariel Bufano, bueno, por la trayectoria que tenían mis propios padres. Por tu padre. En la foto de la tapa está allí una Rosita la solterona de Federico García Lorca, que Federico García Lorca le regaló a mi padre en su momento, hace años atrás. O sea, tengo encuentros ahí con Enrique Bernique, con Mario Pepe Quintana, con una serie de amigos que me impactaron a mí en la vida artística y literaria, con la que yo pude compartir siendo un niño, siendo un adolescente, diversas experiencias poéticas, ¿no? Qué vida, Juano. Pero claro, más vale, más que tantas palabras, leo unos poemas. Bueno, cómo no. Aquí, poemas breves. Mi primer verso escrito en 1968. Sí, ese fue mi primer verso. Se titula El Pozo. Se ha desalojado tierra de la tierra y se ha puesto sobre ella misma. Fíjense cómo en un solo verso la imagen que desarrollás. Lo repito porque, sinceramente, estoy hablando con toda sinceridad, es magnífico, porque te abre la mente. Estoy viendo lo que vos escribiste, lo que vos viste para escribir esto dentro tuyo, seguro. Se ha desalojado tierra de la tierra y se ha puesto sobre ella misma. A ver, otro, un poquito más extenso. Dice, fue así. Un día en la soledad de una pieza del sur le dije, hoy voy a dibujar tu rostro para acordarnos de nuestra desnudez. Con mi propia mano, sobre un papel, dibujo siempre su rostro de memoria. Ella, cuando me recuerda, se dibuja a sí misma. Excelente. Te lo agradezco, lo voy a leer con muchas ganas y mucha emoción. Había quedado un tema así para el cierre del programa, pero fundamental, yo lo hablo mucho, el tema de darse tiempo.
yo digo, el sistema materialista consumista ha sido tan exitoso que nos ha sacado hasta el tiempo de dormir. Entonces, si yo no tengo tiempo para mí y estoy siempre corriendo para cumplir estímulos externos que no son los que están en mi esencia, ¿qué obra? Ya no hablo de una obra creativa, poética, ¿qué obra personal de mi propia vida puedo hacer? ¿Qué reflexiones te genera esto? No, es fundamental, el tiempo del ocio es fundamental, ¿no es cierto? Hay allí una gran inversión para la vida de uno en el ocio, ¿no? En esta idea de que justamente de lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay siempre tiempo recobrado en la medida de que pueda haber un estado del ocio, ¿no? De un encuentro con uno mismo, no sea con la naturaleza, o con su familia, o con sus seres queridos, ¿no? Ese tiempo es el tiempo recobrado, es el tiempo en el que uno invierte el sentido de poder haber vivido esta vida, ¿no es cierto? Eso es fundamental, ¿no? Allí yo creo que justamente es fundamental la importancia que tiene el arte, ¿no? La importancia que tiene la poesía para nosotros en ese sentido, ¿no? Fundamental, ¿no es cierto? La importancia que tiene el ocio creador, el ocio invertido en cada uno, con el tiempo que sea posible, ¿no? Invertirlo, ¿no? Porque es el tiempo que te va a permitir construir tu propia espiritualidad, justamente, ¿no? Tu propio lugar en el mundo, sentirte representado por vos mismo en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo ves la situación, no voy a decir de los poetas, voy a decir de la poesía hoy en pleno siglo XXI, no solo en la Argentina, en Occidente? Porque en otra época, bueno, vos mencionaste a Borges, mencionaste a Rubén Darío, mencionaste a tantos. ¿Se puede mencionar a alguien hoy? ¿Qué pasa con la poesía en este siglo XXI? Sí, a mí me parece que lo que ha producido el sistema de las redes, el sistema de la comunicación tan instantánea y permanente y tan abarcativa, ¿no? Es una suerte de desnaturalización, en un sentido, una gran crisis cultural, ¿no es cierto? Una suerte profunda de desterritorialización del sujeto. El sujeto tiene poco arraigo en su terruño, en su barrio, en su casa. Está muy desnaturalizada esa situación, ¿no? Y por otra parte, creo que las redes han generado y han sido facilitadoras de la difusión literaria y poética, pero hay cierta inflación literaria en lo que hace a la difusión que se produce de la poesía en las redes, eso es notable. Se han modificado los campos de legitimidad, o sea, antes existían las promociones y los sistemas de legitimidad que iban de los maestros, ¿no es cierto?, a los más jóvenes, ¿no? Yo creo que esos procesos, esos tiempos de legitimidad se han modificado. Ahora, bueno, se habla del postlector, del posautor, ¿no? Ahora cualquiera puede editar sus libros, difundir sus libros. Todo aquel que pueda escribir y difundir se puede considerar a sí mismo un poeta, un escritor, un narrador, un ensayista. O sea, se han modificado mucho los campos de legitimidad. Por supuesto, han aumentado mucho la difusión de muchos poetas, de muchos autores. La poesía se sigue escribiendo, como la novela, como el cuento. Existen nuevos autores en todo el mundo. Hay un gran debate ahora a propósito de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Lo que creo que sigue siendo importante, y no hay que olvidarse nunca, que los nutrientes de las plataformas son y siguen siendo los escritores, los artistas plásticos, o sea, los seres músicos, humanos. Seres humanos que además están en discusión ahora, sobre todo con lo que ha ocurrido particularmente con las artes plásticas, el hecho de que, bueno, siempre hay un original que debe ser reconocido también como derecho de autor, ¿no? Claro. Para que la Gioconda pueda ser reconocida en el campo de la inteligencia artificial en sus distintas variables, existió un original, ¿no? Claro. Entonces el original sigue existiendo. El original es inviolable, es imposible de modificar. Lo que puede ser la inteligencia artificial o muchos de los sistemas que hoy tienen las redes son herramientas, ¿no?, para poder generar mejores condiciones literarias, por favor.
Nosotros pasamos de la del papiro a la imprenta Gutenberg, no sé, como 2000 años tardamos. Claro. Y de la imprenta Gutenberg a el libro electrónico, quizá mucho menos todavía. Pero igual fueron unos siglos. Pero igual fueron unos siglos. Exacto. Y ahora hay un proceso nuevo que hay que empezar a manejarlo, a considerarlo. Yo no creo para nada en la lógica fundamentalista de volver al Tahuantinsuyo, o sea, a las producciones incásicas o preincásicas para defendernos ante la modernidad, ¿no? Yo creo que hay que reapropiarse de la modernidad, correcto, hay que reapropiarse de las tecnologías y de los crecimientos que se realizan en el mundo de lo científico y darles justamente el carácter de lo humano, ¿no? Pero no hay ninguna máquina que nos vaya a reemplazar. Yo creo que hay que tranquilizarnos en todo caso, y siempre funciona el fetiche de la mercancía, ¿no? Esta nueva mercancía experiencial que trata, digamos, de dominarnos y de sacarnos. No existe una nueva lógica. Es cierto, existe una nueva mercancía, hay que aceptarlo, un nuevo circuito de esa mercancía y una nueva tecnología que hay que saberse apropiar y hay que saberla resolver, y que esto que decías vos muy bien, lo humano es lo que en última instancia nos mantiene vivos en condiciones en este mundo, ¿no? Y justamente mucho más el ocio, ¿no? Esta idea de darnos un lugar y un tiempo para nosotros mismos nos defiende mucho de los embates que produce justamente estas enloquecidas apariciones de la tecnología, ¿no? Juano, ya estamos llegando a medianoche en punto. Te agradecemos enormemente todo lo que nos enseñaste, nos transmitiste. Les recuerdo a los que quieran participar del curso que empieza mañana. ¿A qué hora mañana? 19 horas. 19 horas, o sea, la tardecita. Toda la información está en la web de la Sociedad Argentina de Escritores, www.sade.net.org. Nos reunimos en cualquier momento nuevamente. En cualquier momento. Muchas gracias acá, Guillermo, por invitarme, por estar acá en tu programa y en el programa también de la Sociedad Argentina de Escritores que vos dirigís acá, que vos coordinás y vos producís. Me parece maravilloso que te hayas hecho cargo de este espacio y que sigamos trabajando con este espacio para difundir la actividad que hace la Sociedad Argentina de Escritores. Tenemos mucho y bueno para seguir haciendo la Sociedad Argentina de Escritores. Maravilloso. Volvemos martes que viene, 23 horas acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.